Hola, bienvenidos a este nuevo bloque de Expresión Juvenil. Yo soy Flor. Yo soy Saúl. Yo soy Karen. Y hoy nos acompaña la nutróloga Araceli. ¿Cómo estás, Araceli? Excelente, gracias. Bienvenida. Hoy hablaremos de la alimentación inadecuada en jóvenes. Vamos a comenzar haciéndote unas preguntas. La primera sería, ¿cuáles son las causas de la mala alimentación? Una de las principales causas es la falta de disponibilidad de alimentos, esto pues ya sea en el hogar, ¿no? En el caso de, si estamos de este lado de la educación, pues la alimentación que nos ofrecen las cooperativas o los lugares, los establecimientos, pues no es muy nutritiva, que digamos. Por lo regular encontramos tortas, ¿sí? La verdura más frecuente es la lechuga y el jitomate, que sí son nutrientes, sí nos aportan nutrientes, pero no de la manera que nosotros como jóvenes lo necesitamos. Además de ello, también las modas que actualmente está, que nos vamos enfocando a alimentación ya más procesada, en donde el nutriente ya no está tan visible, entonces no podemos como adquirirlo. Entre otras peculiaridades, tal como alguna enfermedad, ya sea que nuestro organismo no absorba adecuadamente ciertos nutrientes, entonces la falta de atención médica pues también puede llegar a afectar esto. ¿Y cómo podemos identificar a alguien que no está teniendo una buena alimentación? Enfocando a los jóvenes, el cansancio, tienden a dormir demasiado, más de lo normal. Supongamos duermen en las horas de la noche, ¿no? 7, 8 horas por lo máximo. Ya en la parte de las tardes, cuando llegan de la escuela, llegan muy cansados a pesar de que no hayan hecho como una actividad muy excesiva física. En la parte del rostro se nota la parte de los ojos tiende a hacerse amarillo, ¿sí? La parte, en vez de ser como la coloración blanca, pues tiende a ser amarillo. Se nota la persona así con el estado físico cansado como tal. Falta atención en las clases, se está durmiendo, ¿sí? Entonces, otra parte es cuando se empiezan a enfermar mucho. En la temporada de la gripa, ¿no? Que empiezan con ese tipo de enfermedades, o dolores recurrentes en el cuerpo, dolores de cabeza también. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala alimentación? Actualmente una consecuencia muy frecuente es la anemia, por la falta de nutrientes que debe de adquirir un cuerpo. En jóvenes es más frecuente este tipo de enfermedades, ya que están en la etapa de crecimiento. En mujeres todavía aún más, ya que tenemos el ciclo de la menstruación, entonces hay una pérdida de sangre, una pérdida de glóbulos rojos. Si nosotros tenemos una alimentación inadecuada, pues muchos de los nutrientes no se están absorbiendo, y esa es la consecuencia principal. De ahí se pueden desglosar muchas enfermedades, tales como también gastritis, colitis, ¿sí? O enfermedades ya frecuentes ya en la parte de los órganos que no funcionan adecuadamente, entonces se pierden ciertas sustancias que llegan a descomponer de cierta manera el cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas de la anemia? El agotamiento, la fatiga, dolores de cabeza. En cuanto al agotamiento, pues es el sueño frecuente, y tiende a hacer el color de la piel un poco amarillo. Sí, porque, bueno, conforme a eso de la anemia, muchos jóvenes lo toman a la ligera, de que no tanto no pensando en lo que les pueda pasar en consecuencias. O sea, tú dices de que, ay, quiero ser o más delgado, o quiero, no sé, hacer otra cosa, otra actividad, o hasta algunos jóvenes que trabajan mucho y estudian no cuidan su alimentación. Entonces dicen, me malpaso una comida, pero en la tarde la como de más. Entonces dicen de que así recubro lo que no comí, o me salté en una hora de comida. Entonces eso de verdad tienen razón, de que si no como en la mañana pero como mucho en la tarde, cubro todas las energías que debía absorber de esa alimentación. No, porque el cuerpo está acostumbrado a almacenar. Cuando perdemos o tenemos lapsos muy amplios de adquirir alimentos, se producen muchos ácidos. Esto provoca que pues tengas inflamación del intestino, que se conoce como colitis, ¿no? La parte de la gastritis, también la inflamación en la parte del sistema gastro. Cuando nosotros comemos de más, el cuerpo tiende a absorber solamente en su mayoría los nutrientes o los macronutrientes, como los ácidos grasos, ¿sí? O los carbohidratos. Entonces tenemos más personas con obesidad, ¿sí? Con obesidad, pero no tienen esa nutrición adecuada.
¿Qué quiere decir? Que si yo consumo el alimento que debía de consumir en la mañana, lo consumo en la tarde, ya que tengo ciertas complicaciones, eso pues sí tenemos a hacerlo ya de una manera muy frecuente, ¿va? Porque si lo hacemos con un día no hay como mucha consecuencia, digo, no es un daño tan mal. Entonces, si nosotros ya lo hacemos muy frecuente, pues se dañan ese tipo de organismos que son los que te permiten absorber ciertos nutrientes. Entonces, al no absorber adecuadamente los nutrientes, pues viene la descalcificación, se nos cae el cabello, la piel está más reseca, ¿sí? Tenemos esa parte del cansancio, no prestamos mucha atención en la escuela porque nos hace falta ciertos nutrientes que nos ayudan para ese tipo de situaciones. Entonces, entre otras cosas, pues la anemia, que es la parte principal, ya que este tipo de enfermedades, pues se necesita mucho la parte de la nutrición y más cuando estamos en pleno crecimiento y desarrollo. Tengo una pequeña duda, por ejemplo, tengo varias historias pues, por ahí de antes ya de rato, donde tengo varias amigas que no sé, como que tenían la necesidad de la necesidad de no comer pues por ejemplo por el cómo se veían, aunque fueran flacas, delgadas, ellas aún como que querían ser más o no sé cómo se veían. ¿Cómo se le llamaría a ese tipo de interacciones o trastorno? Allí ya estamos hablando de un trastorno de alimentación, sí, es los más comunes es anorexia o anemia. Las personas con anorexia, tal cual el caso describe, son aquellas que cuidan mucho qué alimentos comen y qué cantidades. Entonces tienden a consumir más líquidos, esto para evitar consumir alimentos que les puedan llegar a almacenar grasa y tienden a engordar, ¿no? Esta parte del crecimiento pues de todas las extremidades, el estómago y que queremos tener pues como una cintura. Va más que nada también por moda, siempre estamos enganchados como jóvenes a seguir a un grupo musical, a un artista, entonces si lo vemos muy delgado yo quiero ser como ella, aunque ya tengamos como el cuerpo, ¿sí? Queremos todavía aún más, no nos quedamos como, no nos complace nuestro estado físico actual. Dentro de ello, pues también es la parte psicológica, la depresión en ese tipo de personas es muy frecuente. Entonces, o es una de las causas principales para poder llegar a un trastorno de alimentación. La depresión es el estado de ánimo bajo en el cual pues no te puedes adaptar a tu estado físico tampoco. Y esto pues tiene muchas causas, lo familiar, ¿no? La atención de la familia, cómo me tratan en la escuela, cómo me ve la sociedad. Sí. No, sí, yo en mi caso, yo desde pequeña pues padecí de anemia. Yo no entendía, yo era una niña de 7 años cuando apenas mi mamá habíamos ido al seguro, lo detectaron. Y al principio creías que era algo como que decías, ay, una anemia, no me causa nada, me siento igual, porque no lo notaba yo mismo. O sea, yo decía, duermo mucho y me da sueño porque es normal, ¿no? Cualquier niño chiquito le da sueño mucho. Entonces mi familia, mi papá, mi mamá decían de que, ay, pues es normal que duerma mucho, ¿no? O también en otros casos dicen de que es normal que duerma mucho y en realidad no. Y entonces no lo noté hasta que empecé ya a ver afectaciones ya físicas, de que me mareaba mucho cuando me levantaba, tenía dolores de cabeza no soportables, la manera en la que me escapaba de ellos era dormirme todo el día y afectaba todavía más porque malpasaba mis horas de comida, me afectaba tanto actividades físicas que yo hacía porque, o sea, de que no podía correr como los demás niños, y entonces dices de que, ay, no me va a afectar y quiero ser delgada aún teniendo o sabiendo que puedo padecer de algún tipo de trastorno o alguna afectación dentro de la salud. Entonces hasta que te sucede, ya es cuando te pones a pensar mucho, entonces te quedas como que, sí sigo una moda, pero nunca me pongo a pensar en lo que me puede pasar a mí. Hablando acerca de esto, muchos de los papás no tenemos como el dato de cuáles serían las consecuencias de una anemia. Tomamos que es una enfermedad que si te dan hierro, comes y ya, con eso, ¿no? Tómate la pastilla todos los días, que es el mineral, ¿no? El hierro. Lo tomamos como vitamina. Pero no se queda ahí. Cuando tenemos un menor, en este caso con ese tipo de enfermedades, pues es ponerle mucha atención porque va a afectar todo, su crecimiento y el desarrollo de todos sus órganos.
Incluso puede haber afectaciones cerebrales, ya que no se está oxigenando adecuadamente pues dicho órgano, y en el desarrollo de todos aquellos que van a ayudar a que cuando tú estés en una edad adulta pues puedas absorber o puedas cumplir con esta etapa de la buena nutrición. Y sí, los síntomas más frecuentes son estos: el dolor de cabeza, el mareo y demás. Y pues esto puede llegar a otras cosas, ¿no? El no tener ahora sí que cuidado con ese tipo de síntomas. Pues imagínate, ¿no? Vas caminando a la escuela, corres de más, incluso un infarto puede llegar a ser otra de las consecuencias que tienen ese tipo de enfermedades. Tengo una duda. ¿Qué pasa si hago mucho ejercicio, pero no me alimento así de que muy bien? Hay un desgaste en el cuerpo. Nosotros nuestro principal nutriente es el carbohidrato, ¿sí? La glucosa, que se le conoce. Cuando nosotros no nos alimentamos adecuadamente, el cuerpo absorbe la glucosa almacenada en el cuerpo para producir energía. Es como las plantas, ¿no? El sol y toda esa parte. Nosotros es a partir de la glucosa. Entonces, si tú no te alimentas bien, absorbes todo y llegas a un punto en donde produces cuerpos cetónicos, que es como esta otra fase en donde ya no tienes un almacenamiento adecuado de ese nutriente. Entonces comienzan a hacer ejercicio. Tú lo tomas a lo mejor normal, dices, bueno, hago mi rutina diaria de 1 hora, 2 horas, 3, cuando ya hacen otro tipo de, no sé, bailes, eventos deportivos, cosas así, ¿no? Entonces el cuerpo absorbe demasiados nutrientes y tú sigues en un mismo estado físico, incluso lo vas empeorando porque se deteriora. Una mala alimentación, ¿cómo podría llegar a afectar de manera mental? Hay falta de atención a las cosas. Tendemos a ser personas que, por ejemplo, yo te estoy hablando, te estoy dando un tema y sí me estás prestando atención porque me estás viendo, pero tu mente no procesa la información porque hay un desgaste, no estás como activo aquí. Es como cuando dicen, ¿no? Que estás aquí pero estás pensando en otra cosa, estás en otro lado. Entonces, por más que se esfuerce la persona a prestar atención, esa es una consecuencia muy común si lo enfocamos mucho a esa parte del estudio. Otra, el cerebro, pues la parte de las neuronas, esa parte de la producción, no producimos más neuronas, pero pues tenemos que cuidar todo lo que tenemos, ¿no? Entonces hay más dolores de cabeza, se inflaman mucho las meninges por la falta de nutrición. El nutriente principal del cerebro no son los carbohidratos, son las grasas, pero las grasas saludables, ¿sí? Recomendaciones de eso, de alimentación, dependiendo de eso. ¿Enfocada a quiénes? A la nutrición del cuerpo, o sea, de que, pues ya padecí de algún tiempo, no me alimenté bien y quiero una recomendación para mejorar mi estado físico, mi estado de salud. Aquí la alimentación adecuada para todo tipo de personas son 5 comidas al día, ¿sí? En las cuales tú tienes que tener un desayuno o un predesayuno antes de salir de casa. No sé, puede ser algún sándwich, fruta con alguna fibra, puede ser granola, avena, ¿sí? Combinar alimentos, porque también tanta fruta en exceso es malo, porque la fructosa es el principal carbohidrato, entonces es mucho azúcar para tu cuerpo. Si dices, yo me como una manzana en la mañana, me vuelvo a comer otra en la tarde y pues me vuelve a dar hambre, no comí algo bien y me volví a comer otra manzana. Entonces demasiada carga de un solo tipo de nutriente. Entonces podrías alimentarte antes de salir de casa, te puedes llevar alguna colación. Sí, puede ser alguna fruta o alguna verdura, como lo que es jícama, pepino, cosas que se te puedan hacer fáciles consumirlas en este lapso. Ya la alimentación en cuestión a comidas, pues combinar todos los grupos de alimentos, cereales, carnes, la parte de las verduras, alguna fruta también podría ser. Y los líquidos, evitar ya consumir jugos, cosas que solamente tienen pues el colorante, si no es tal cual el nutriente que te está ofreciendo. Dentro de eso ya nos platicando de la alimentación, ¿no? De cómo llevar una dieta adecuada, que son tus 5 comidas. Pero ahora eso es una persona que regularmente vive su vida sin ejercicio, o sea, contando de que yo hago ejercicio y estudio,
¿qué recomendaciones me aplican en eso? ¿Quién necesitas conocer los alimentos que debes de consumir? Por así decirlo, para tener una alimentación saludable. Si hago, por ejemplo, sufro de anemia y hago ejercicio y aparte estudio, que dentro de eso yo qué alimentos puedo consumir, no de que el horario que tengo que dormir, a las horas que tengo que comer y cuántas veces. Allí ya estamos hablando de una alimentación enfocada a una sola persona. Hay muchos cálculos. Te podría decir que si tienes que consumir los 3 grupos de macronutrientes, que son los lípidos, los carbohidratos, ¿sí? Esta parte se podría valorar solamente si la persona acude a una consulta nutricional, ya que son diferentes números de cuestión a porcentajes. Aquí la ventaja es que una persona que hace ejercicio necesita mucha proteína para formar el músculo, y las proteínas tienen muchos de los nutrientes que necesita una persona que tiene anemia. Entonces se puede llegar a combinar la alimentación de tal manera que beneficie en cuanto a la parte física, sí que queremos, y al mismo tiempo cuidar su estado de salud actual. ¿Está bien llegar a obsesionarse con el físico-culturismo? No, porque ese ya también es un trastorno. Es un trastorno de alimentación. Es un equilibrio de todo. Las personas que hacen demasiado ejercicio están enfocando su alimentación a crecer músculo. Se pierden muchas de las grasas. ¿Recuerdan el nutriente que les había dicho que alimenta el cerebro? ¿El carbohidrato? No. Las grasas, Las grasas saludables. Las personas que tienden a hacer fisicoculturismo consumen muy pocas grasas. ¿Para qué? Para que el músculo pueda crecer y no tengamos como la piel tan holgada. Entonces, al no consumir adecuadamente ese tipo de nutrientes, pues hay muchas afectaciones. Incluso ya en un área muy extrema puede haber afectaciones como derrames cerebrales. Ya estamos hablando de alguna persona que tiene una obsesión masiva con ese tipo de alimentación o actividades. ¿Usted cómo ve el acto del veganismo y los vegetarianos? No estoy a favor ni en contra. Digo, para todo, en mi caso, es un equilibrio. Puede haber personas veganas muy saludables. Esto pues hay que tener suplementos alimenticios, ¿no? Que sustituyan el no consumir carnes, porque las carnes nos proveen pues de muchos nutrientes. En este caso, pues todos aquellos que producen adecuadamente los glóbulos rojos, que son aquellos que nos van a ayudar a transportar todos los nutrientes del cuerpo, oxigenar adecuadamente todo el cuerpo, la sangre y demás. En este caso, una persona con veganismo o vegetariano sí pueden llegar a ser personas que tengan un estado de vida vital, saludable, pero sí se tienen que tomar en cuenta muchos de esos puntos. Tiene que haber una suplementación muy estricta porque se deben de cubrir todos los aspectos. La alimentación o la mejor alimentación que hay ahorita es la dieta mediterránea porque abarca todo. Lípidos, grasas, carbohidratos. Entonces sería como la pro, pero todas las demás podrían llegar a ser muy buenas siempre y cuando se cuiden esos aspectos. Enfocándonos eso de alimentación de los jóvenes, ahora les gusta mucho, bueno, he visto, y o sea, hasta uno lo vive, ¿no? De que sustituye, en vez de comer comida que deberías consumir, prefieres comida rápida. Sopas frías, sopas instantáneas, sabritas, y no solo son de una vez a la semana, o sea, las consumen todos los días, o de que las recurren a 4 veces a la semana y realmente no ven afectaciones en tu cuerpo. Dicen, ay, me duele la panza, pero se me pasa con una pastilla y lo sigo consumiendo. ¿Tú qué afectaciones tiene a largo plazo hacer eso? La desnutrición. Desnutrición es la causa la consecuencia que va a provocar ese tipo de alimentaciones. Una causa tal cual por la cual consumen esto, pues no hay una tan específica. Digo, puede ser que sí tengan el conocimiento, pero a lo mejor nos gana esto de la practicidad. Es más práctico calentar agua, coloco la sopa instantánea y pues ya, ¿no? En cuestión de minutos está hecha. Y pues el cocinar y demás, pues no tiende a ser muy difícil. Digo, ahorita ya tenemos muchas aplicaciones, YouTube, por ejemplo,
que hay demasiadas páginas ahí mismo, en donde nos explican cómo cocinar mejor una comida que tenga pues gran variedad de alimentos. Otra parte sería que en donde encontramos alimentos así, bueno, si buscamos una alimentación en la calle, pues son más como ese tipo de cosas tan prácticas que digo, bueno, en cuestión de minutos yo también te lo puedo preparar y yo lo compro, lo consumo rápido porque ya tengo muchas actividades en el día. Que los recreos en la escuela mejor son de 1 hora, pero los destinamos más a jugar, como en 5 o 10 minutos, y lo demás me la paso jugando vóley porque estoy con los amigos y demás. En cuanto dijeron eso de lo de las comidas instantáneas, también me vino a la mente lo que vendrían siendo las que son de microondas, que son casi prácticamente lo mismo, pero con el hecho de que, por ejemplo, las palomitas las de sobre, esas son directamente al microondas, y no como por ejemplo una sopa instantánea que vendría siendo con agua. ¿Qué afectaciones puede llegar a tener a largo o corto plazo el solamente alimentarse o consumir seguidamente ese tipo de alimentos? Aquí puede haber personas con más hipertensión o diabetes, ya que ese tipo de alimentos tienen el sodio como aquellos que va a cuidar de que haya alguna afectación en cuanto a alguna bacteria, sí es su principal conservador. Entonces, personas que consumen muchos tipos de alimentos tienden a ser ya a la edad de 30 a 35 años, personas con diabetes o hipertensión, y también pues la obesidad, ¿no? Porque tenemos demasiadas grasas dentro de ellos. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que tiene obesidad o está entrando en esa pues etapa, no sé, de obesidad? Aquí pues sería sugerirlo o bueno, recomendarle siempre un especialista, en ese caso pues nutriólogo, ¿no? Que son aquellos que pues tienen el conocimiento de cómo abordar ese tipo de situaciones, ya que se le explica a la persona, no solamente es te doy el alimento, sino también crear un apego, el apego nutricional. Muchas de las personas con obesidad también tienen algún otro tipo de trastorno, entonces hay que ver si tiene que ser acompañado con un psicólogo, que es lo que hacemos en esta parte de la salud. Cuando hay una persona con trastorno de alimentación u obesidad, siempre vamos acompañados de un psicólogo porque son los expertos en saberlo guiar, también para concientizar en este caso el por qué tiene que hacer ese tipo de cambios. Muy bien, a continuación iremos a un corto de expresión de juvenil. expresión juvenil. Sí. Jalisco, cuna de tradiciones que laten en el corazón de México, tierra donde la pasión se viste de deporte y la historia se entrelaza con la vanguardia. En el 20º Encuentro Nacional Deportivo de los CECITES Jalisco 2024, el espíritu de competencia se encuentra con la riqueza cultural que solo nuestro estado puede ofrecer. Desde las majestuosas plazas de Guadalajara hasta los encantadores rincones de nuestros pueblos mágicos, Jalisco es un viaje a través del tiempo. Su arquitectura es testigo de una historia de grandeza, donde cada piedra y cada calle cuentan leyendas de lucha, de fuerza y de superación. El deporte nos une, nos impulsa a ser mejores, a ir más allá de nuestros límites. Y en Jalisco, el deporte es parte de nuestra esencia, desde el fútbol que vibra en nuestros estadios hasta las tradiciones que nos hacen únicos. Aquí el compromiso, la disciplina y la pasión se encuentran en cada rincón. No podemos hablar de Jalisco sin mencionar nuestro orgullo. El tequila, el mariachi y la charrería.
que son el alma de nuestras fiestas y el reflejo de la alegría de nuestro pueblo. Pero Jalisco no solo es tradición, es también vanguardia. Es innovación, es futuro. Sus calles vibran con la energía de una metrópoli que nunca duerme, donde la tecnología se fusiona con la cultura para crear un espacio único en el mundo. Jalisco se prepara para recibir a los mejores deportistas de los CECITES, porque en este encuentro no solo se compite, se forjan amistades, se comparten sueños y se celebra la diversidad que nos une como institución. Jalisco te espera con los brazos abiertos. Ven y vive la experiencia del 20º Encuentro Nacional Deportivo de los CECITES Jalisco 2024, porque juntos somos grandes. En el CECITES se estudia sin parar, con pasión y ritmo vamos a triunfar. Tecnología y ciencia en cada clase, nos preparamos para el futuro a lo grande. Querida comunidad de CECITES Jalisco, hoy celebramos con orgullo el 28 aniversario de nuestra institución. Es un momento especial para reflexionar sobre todo lo que hemos logrado juntos. Una historia de crecimiento, esfuerzo y compromiso con la formación de jóvenes talentosos que día tras día son el motor del cambio en nuestro estado y en nuestro país. Durante estos 28 años, hemos sido testigos del impacto transformador que la educación tiene en la vida de nuestros estudiantes. Gracias a cada uno de ustedes, a nuestros estudiantes, docentes, personal administrativo y familias por ser parte esencial de este camino. Ustedes son quienes dan vida y significado a lo que hacemos. Hoy, más que nunca reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando una educación de calidad, inclusiva y orientada al futuro. Vamos por muchos años más de éxitos y logros compartidos. ¡Feliz aniversario, CECITES Jalisco! Estamos de regreso en este nuevo y último bloque de Expresión Juvenil. Nos encontramos con la nutrióloga Araceli, retomando el tema de alimentación inadecuada en jóvenes. ¿Nos podrías decir de manera general qué alimentos debería de consumir una persona que estudia y hace actividad física? Les había comentado anteriormente que eran 5 comidas al día. Aquí, sin sacar algún cálculo tal cual acorde a una persona, en la mañana podrían hacer un desayuno muy práctico. Puede ser un sándwich. Nos casamos mucho con la idea de que sea sándwich de jamón, ¿sí? Pero si queremos hacer algo nutritivo, podría ser sándwich de pollo, sándwich de huevo, sándwich de atún. Lo podemos preparar de muchas maneras. Puede ser mejor un guisado de pollo, el atún con algunas verduras, no enlatadas, ¿sale? Verduras frescas. La parte para complementar esto, quitar la lechuga, ¿sí? Porque muchas veces nos casamos con ese tipo de vegetales. Aquí podemos incluir la espinaca, que tiene aporta fibra y aporta proteína. Y otro de los alimentos que podemos hacer en la mañana también es algún jugo natural o la fruta tal cual completa, porque así nos consumimos también lo que es la fibra. Ya como colación podemos traer a la escuela, no sé, alguna fruta picada o fruta completa, verduras que te hidraten ahorita en la temporada de calor. Puede ser pepino, jícama, ¿sí? Incluso lo pueden acompañar con un poquito de limón o algo así, ¿no? Tajín, pero no en exceso, ¿sale? Ya como comida, algún platillo que puede ser un guiso, o incluso pueden traer la parte de alguna carne o pescado, acompañado de verduras y algún cereal como es el arroz, ¿sí? Que es como lo más fácil de hacer, ¿no?
Ya otra colación en la tarde, incluso puede ser algún tipo de gelatina, yogurt, eso sí lo podemos encontrar en cualquier tienda, ¿sí? Ya por la noche podremos consumir algo un poquito más ligero, digo, puede ser a lo mejor unas quesadillas de panela y no con tortilla de harina, sino con tortilla normal, con verduras, algún guiso que haya hecho, pues no sé, mamá, papá en casa o alguna persona con la que estemos allí. Y así pues no dejamos de cenar, porque tenemos también la idea de que el no cenar ayuda como a disminuir peso o a disminuir la absorción de grasas, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos ya una persona que se alimenta sus 5 tiempos de comida, incluyendo pues todos los grupos de alimentos. Dentro de esta parte, pues el consumir agua es muy importante, ya que el agua nos provee oxígeno. Entonces, la buena oxigenación del cuerpo pues es vital para muchas de las funciones que tenemos principales, como pues la absorción de alimentos y el espesamiento de todos los nutrientes en el cuerpo. Yo he notado mucho en las dietas el uso y consumo de pescado y pollo. Pues me imagino que es un alimento bastante nutritivo. Si nos pudieras decir qué es lo que contendría para ser así. Estos van dentro de los grupos de alimentos de origen animal. Si bien el pescado tiene mucho omega 3, les decía yo que el cerebro se alimenta principalmente de las grasas buenas. El omega 3 es uno de ellos. Cuando hacemos los planes de alimentación, incluimos todos los alimentos de origen animal. Bueno, esto ya depende del tipo de gusto de las personas, ¿no? Hay quienes no nos gusta ciertos, no sé, el pescado, que es lo más común, pero se incluyen todos. En cuestión al pollo, pues son proteínas también, proteínas de origen animal, y que ayudan mucho pues para producir defensas del cuerpo, y formación pues de muchas otras funciones vitales del mismo. ¿Otra pregunta? Entonces, a lo que nos dices, el pollo y el pescado son alimentos nutritivos y a la vez muy comunes consumidos. Entonces, estos pueden llegar a traer, por ejemplo, he visto que el pescado trae fósforo. ¿Qué es el fósforo? El fósforo es un mineral, ¿sí? Que te ayuda para la recuperación de tejidos, ¿sí? También ayuda para, bueno, en combinación con otros minerales, aportan funciones tales como el desplazamiento de nutrientes, ¿sí? Todos los minerales y las vitaminas ayudan a la creación de otros nutrientes, incluso en estados, cuestión a la mujer, el estado hormonal, el tener un equilibrio entre todos los minerales, pues los ciclos menstruales incluso son regulares. Y retomando esto del ejercicio, ¿qué le recomendarías a un joven que pues está empezando a ir al gym y no sabe cómo alimentarse? Incluir todos los grupos de alimentos, mayormente la proteína, y que todos aquellos alimentos que consuman sean lo más naturales posibles, evitar como productos enlatados. La parte de las grasas, pues el aguacate, los frutos secos, cereales, pues sería como el arroz, avena, ¿sí? Incluso cuando son verduras, aquellas que nos proveen más fibra o más proteínas posibles, porque tenemos verduras que nos proveen también eso, sin necesidad de consumir una carne como tal. En cuestión al cómo preparar los alimentos, pues evitar los aceites. Hay aceites como el aceite de coco, aceite de olivo, que los colocamos en el sartén y los dejamos hasta que calienten, pero ya se convirtieron en ácidos grasos saturados. Y lo que buscamos con estos es que también se aprovechen. Entonces, cuando cocinamos con ese tipo de aceites, es colocar el aceite y ya estás colocando así mismo pues el pollo, lo que vayas a guisar. Entonces, para ellos pues sí que incluyan todos los grupos de alimentos, porque lo van a necesitar para la formación de músculos y pues la nutrición del mismo, porque el exceso de ejercicio también pues llega a desnutrir el cuerpo si no se hace de la manera adecuada. Ok, devolviéndonos a lo de la anemia, una persona que ya descuidó su alimentación, ya pasó por anemia, y si no cuida esa parte, ¿qué consecuencias llegará a tener? Consecuencias muy graves, pues ya podríamos hablar acerca de una enfermedad, descalcificaciones, desnutriciones muy severas.
La desnutrición es muy amplia, hay grados de desnutriciones y la severa es una de las cuales afecta a todo el cuerpo. Ya no, por ejemplo, el hígado ya no actúa de manera adecuada, los riñones se saturan, ¿sí? Por la filtración de líquidos, de alimentos o medicamentos en ese caso, porque al haber una desnutrición, pues hay como más casos como dolor de cabeza y demás, nos tomamos la pastilla y si no tenemos los nutrientes que nos ayudan a fortalecer los órganos vitales, pues los afectamos al contrario. En cuanto a consumo de proteínas y creatinas, ahorita que mencionaron eso de lo del ejercicio y así, el consumirlos, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos? Que te lo dan en polvos, los polvos. Uh-huh. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo los ves? En cuestión a las proteínas, pues sí necesitamos otro aporte porque con el alimento a veces no es suficiente. Entonces todas las personas que se dedican al área de hacer ejercicio sí requieren de un suplemento. Lo tomaríamos como un suplemento, pero siempre tiene que ser bajo en carbohidratos, ¿va? Porque si nosotros consumimos muchos carbohidratos en nuestra alimentación y le sumamos carbohidrato, no vamos a ver un cambio y al contrario va a haber una saturación del mismo. En cuanto a la creatina, pues se utiliza más como para la resistencia, para poder tener más energía durante el ejercicio. Bueno, pues si nos pudieras ceder tus redes sociales. Bueno, estoy en Facebook y en Instagram como Eli Domínguez. Okay. Muy bien. Pues como ya escucharon, todo esto conlleva una gran responsabilidad mediante, pues, ser responsable de uno mismo. ¿Algo que quisieras agregar de este tema? Pues nada más tomar conciencia y hacer las cosas con más responsabilidad, porque dejamos de lado mucho la parte de la salud. Nos enfocamos a cómo nos vemos por fuera, pero no estamos tomando en cuenta cómo estamos por dentro. Digo, yo puedo consumirme, vamos a poner así, ¿no? Si me siento cansado, una coca con un pan y ya activo energía, pero los albañiles. es algo que pues se termina, ¿no? Llega un punto en que el cuerpo termina de absorber esa energía, entonces me vuelvo a sentir igual. Sí acudir con un especialista. Digo, hay muchas páginas en internet que pueden llegar a buscar, pero no toda la información es la correcta. Ahora sí que se guían más por modas de físicos, ¿sí? O modas de alimentación incluso, pero el no estar acompañadas por una persona que les va a dar lo que a ustedes les necesitan, pues puede ser incluso puede empeorar un poquito su situación. Igual te pueden contactar por tus redes sociales. Sí, claro. Pues esto sería todo por hoy. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima en este programa Expresión Juvenil.